Solo 2 grados tenemos hasta ahora en la capital cuando se espera una máxima de 16 y ya son las 8:39. Finalmente, este lunes 21 de junio será feriado para conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Esto lo decíamos abriendo el programa, luego de un paso exprés de esta iniciativa por el Congreso. Se eligió esta fecha para coincidir con el Huitilpantu o Año Nuevo Mapuche. Al respecto, el senador demócrata cristiano Francisco Huanchumilla resaltó que el Estado le dé reconocimiento legal a esta celebración. Y precisamente conversamos hasta ahora con él, con Francisco Huanchumilla, senador de C por la Araucanía. Muy buenos días, Francisco, bienvenido al Mostrador en la Clave. Hola, muy buenos días, un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Muy buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Encantado. Oye, Francisco, cuéntanos un poco de este feriado, su significación. Estuvo parado mucho tiempo, entiendo, en el Congreso y de repente se aceleró, pero como que no se alcanzó a conversar públicamente sobre el simbolismo detrás y la importancia de este reconocimiento. Tú que estás ahí entre los senadores que lo impulsaron y que además eres parte del pueblo mapuche, cuéntanos, por favor, para que nos enteremos, la audiencia. Mira, yo siempre he sostenido de que estos son procesos culturales, ¿no? Imagínate, tenemos hoy día, después de 30 años de democracia, la posibilidad de estar en la Convención Constitucional, con 17 escaños reservados. Bueno, nunca el reconocimiento constitucional fue posible en estos 30 años. Entonces fue un proceso de maduración y después del estallido social vino todo lo que conocemos y se logró tener esta participación de 17 escaños reservados. Y por lo tanto se creó un clima distinto en el Senado y en la sociedad chilena, más proclive y a la diversidad y a la participación de los pueblos originarios. Y entonces era natural que esto avanzara. Entonces el senador Quintana impulsó entre los 5 senadores de la Araucanía esta moción parlamentaria y entonces fue caminando y hubo consenso entonces, y el gobierno también se hizo parte, y por lo tanto se dio un clima distinto, y como ya estábamos en julio, bueno, entonces la idea fue que nos quedara para el otro año, y por eso se aceleró, digamos, el tema. Y yo no estuve en esta discusión porque fue en la Comisión de Gobierno Interior, de la cual yo no formo parte. Y entiendo que la litis se trabó respecto de extinguir o no el feriado del 12 de octubre. Uh-huh. Y entonces, bueno, pero al final salió, pero este era un proceso que venía de mucho tiempo antes conversándose. Y senador, una pregunta ahí porque hay un cuestionamiento de la cantidad de feriados que quedan y también de lo, comillas, empastado que queda con San Pedro y San Pablo. ¿Qué se puede ver de eso? Porque en el fondo, claro, uno entiende que este feriado quiere coincidir con el Huitilpantu, con también el solsticio de invierno, que coincide evidentemente, pero al lunes siguiente volvemos a tener un feriado, entonces queda una sensación rara, por ponerle un nombre, ¿no? Sí, yo creo que eso está pendiente de discusión, la cantidad de feriados que tenemos. Hay una gran cantidad de feriados religiosos que provienen también de otra época, también de otro ambiente cultural en el país desde hace muchas décadas. Entonces esa discusión está pendiente, efectivamente, yo reconozco eso, pero eso es independientemente del mérito mismo de tener un feriado legal por los pueblos originarios en el solsticio de invierno. Exacto. Pero yo estoy de acuerdo que hay un debate pendiente respecto del número de feriados que tenemos que tener en Chile. Senador Huanchumilla, y no se dio la oportunidad ahí porque parecía que era el momento, porque cuando uno deja cosas postergadas de este tipo no se hace y nos vamos llenando de feriados, y este es un país que no es un país rico, ¿no? No nos podemos dar el lujo de tener demasiados feriados, pero sí, y no se dio ahí, ¿cuándo? Porque yo entiendo que los feriados son una especie de celebración, ¿cierto? Un momento de conmemoración, celebración, de homenaje a algo o a alguien, en este caso a los pueblos originarios, ¿cierto? Pero los feriados católicos son producto de una historia también, ¿no?
que algunos de esos ya están desdibujados y sería quizás razonable sacarlos y ir poniendo otros, porque tiene que ver con la sociedad en el momento que vive una sociedad, lo que es importante por una sociedad, pero tampoco perder vínculo con el pasado. Entonces hay una discusión súper de fondo con qué feriado nos quedamos, qué homenajes hacemos. Y no era el momento senador Buenchumilla, porque si no, ¿cuándo? Claro, sumar pero considerar eliminar otro. Y estudiarlo. ¿Realmente tiene sentido una fiesta religiosa X? Sí, puede tener sentido porque es la historia de Chile, porque, en fin, hay una mayoría religiosa católica, aunque esté separado de la Iglesia del Estado, igual tiene un tema cultural, pero quizás no todas las celebraciones católicas tengan sentido, ¿no? O también se abría el debate con el 12 de octubre y nuevo nombre que se le puso del encuentro de los dos mundos. Exactamente. La pregunta finalmente es ¿por qué no se discutió en paralelo? Exacto. Y si no se discutió en paralelo para poder hacer un paquete de solución, ¿no? ¿Cuándo? Mire, es que influyen muchas cosas en el funcionamiento de órganos colectivos, porque aquí estamos hablando de dos órganos colectivos que son la Cámara y el Senado. Entonces confluyen muchos intereses, muchos puntos de vista, muchas grupos de poder y de interés que inciden cuando uno va a tomar este tipo de decisiones. Entonces, primero hay un problema de oportunidad, segundo hay un problema también de la contingencia, de que ya el solsticio de invierno estaba encima y por lo tanto lo prioritario era resolver eso. Entonces, yo por eso digo que son procesos largos, porque cada vez que se quiere tocar los temas religiosos, los feriados, bueno, surgen inmediatamente los intereses de todo tipo, legítimos, porque en el Parlamento, bueno, hay parlamentarios que no son religiosos, otros que son profundamente religiosos, ya sea católicos o evangélicos, mayoría católicos. Entonces, confluye todo eso y no siempre se logra el acuerdo para tratar esos temas. El mundo evangélico, por ejemplo, tuvo mucho tiempo sin tener ningún feriado, porque predominaba la cultura católica, y al final, después de muchos años, se logró que fuera feriado el 31 de octubre, creo, ¿no? Entonces, bueno, son procesos, no es fácil esto de avanzar, y yo le puedo colocar N cantidad de otros temas en los cuales, digamos, confluyen todos los intereses de la sociedad que son distintos. ¿Y cómo se logra eso en un órgano colegiado? No es fácil, digamos. No, yo entiendo que no sea fácil. El punto es que si no se hace, apareciera como una yuxtaposición de cosas y no se revisa para atrás. Entonces, aunque no sea fácil, en algún momento habrá que hacerlo, ¿no? Porque si no vamos a seguir homenajeando, quizás con mucha razón, ciertas situaciones, pero nos vamos a llenar de feriados, ¿no? Claro. Pero mire, cada vez que se tocan estas cosas, no se crea que es una conversación entre cuatro paredes y entre un grupo de senadores. Por ejemplo, todos estos temas se han conversado con la Iglesia Católica. Este tema en Huachipato se conversó. Los 5 senadores de Araucanía lo conversamos latamente con el obispo de la zona. Hay intercambio, documentos, y uno hace una consulta y ¿hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina para esos temas? No, pero eso es para poner fiestas, es decir, pero el punto es cómo sacarla. Cómo sacar algunas que ya no se justifiquen. O sea, nosotros... Por ejemplo, San Pedro y San Pablo. Bueno, no hubo acuerdo, digamos, ahí. La postura de la Iglesia fue muy clara, digamos, respecto de lo que había, dio sus motivos. Entonces, cuando no hay ese acuerdo, uno dice, bueno, no me acuerdo en nada o tengo acuerdo en esto. Había acuerdo en los pueblos originarios, no había acuerdo en el resto. Ya, pero el acuerdo tiene que ser entre los parlamentarios, no la Iglesia Católica es un insumo, pero no es la que decide, decide el Congreso de Chile. Claro, pero resulta que la Iglesia y los bancos y los poderes influyen en los parlamentarios que votan, ¿no? Cuando hay muchos parlamentarios católicos, me imagino que a ellos les hará cuenta, digamos, lo que dicen sus pastores. No, hay otros que el interés público tiene que primar más que sus creencias, senador. Eso es teoría. Bueno, mal hecho, debería ser una práctica. Pero yo Federico, yo fíjese que no creo en eso. Mire, usted ve cualquier parlamento del mundo, vea el Congreso de Estados Unidos. ¿Usted cree que no es así?
Allá hay empresas de lobby establecidas. No, pero si sabemos que, y por eso se regula el lobby, aunque en Chile falta regular y mejorar, etcétera, etcétera, pero lo que digo es que todo eso existe, pero al momento de tomar decisiones, la teoría política dice, democrática, teoría política democrática dice que el legislador representa, ¿cierto?, a su electorado, se debe a su electorado y se debe al interés público, no al interés privado ni al interés de algunos creyentes religiosos de algo, se debe al interés público, al interés de lo general, no de lo particular. Más allá que en la práctica a veces no ocurre, pero uno tendría que aspirar a que ocurra, ¿no? A que los católicos no nos quieran imponer a los no católicos sus cosas, más allá de que las fiestas religiosas son mucho más que un tema católico o evangélico, tiene que ver con la tradición del país y yo lo entiendo, pero el punto está que los lobbies y las posturas no pueden primar por sobre el interés general, ¿no? Pero mire, yo Federico, discúlpeme, yo tengo un punto ahí, porque los parlamentarios somos ciudadanos igual que todos. Y cada uno llega ahí con lo que es, con sus creencias religiosas, con sus creencias culturales. Por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Bueno, evidentemente que ese es un tema valórico en que tú no le puedes imponer a todo el mundo a rajatabla lo que piensa. Y yo, por ejemplo, soy católico y yo estoy a favor del matrimonio igualitario. Estoy a favor del divorcio, tengo libertad para eso, pero hay otros que no están en esas condiciones y yo tengo que respetarlo. Yo no puedo decirle, mire usted, colega, ¿por qué vota así? Bueno, si él quiere votar de otra manera... No, pero eso sin duda, ¿no? Sin duda, pero el punto está que prime el interés general. Senador Huenchumilla, ¿qué le parece que pasemos a un tema más político contingente un rato? Pero antes de cerrarlo, sí queremos destacar que es un feriado que valoramos completamente, o sea, la discusión tenía que ver por la cantidad de feriados, no la participación. ¿Cuál sacar? Oye, claro, ¿cuál sacar? Más que, pero sí es relevante que aparezca y ya tengamos el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Eso como punto para cerrar esta parte de la conversación. Y yo para cerrar le digo que las cosas a veces no son tan sencillas como se ven desde afuera. Pero en fin, vamos a otro tema. Seguro, si fuera sencillo, oye, no nos podríamos ganar la vida interpretando y comentando, ¿no? Por eso esperemos cómo va a estar la convención constitucional, para que vean que cuando se toma la guitarra... Exacto. Otra cosa es con guitarra, dicen por ahí, ¿no? Exactamente. 8:51, recordamos que estamos conversando con Francisco Huenchumilla, senador de C por la Araucanía, Federico Joanón. Yo quiero que nos dé alguna primicia, alguna cosa entretenida que esté pasando en el mundo del centro izquierda, senador Huenchumilla, usted que es de Mora Cristiano. ¿Qué pasa entre la DC y el PS y el PPD? ¿Qué pasa con las listas parlamentarias? ¿Qué pasa que Yasna Proboste no sale al ruedo y sigue presidenta del Senado, digamos, y no puede ser presidenta del Senado y candidata, pero no da el paso a ser candidata? La DC como que la tiene chantada, o ella y su estrategia electoral, no lo sabemos. Cuéntenos alguna cosa entretenida de hoy día en la mañana, senador Huenchumilla. Es que yo, Federico, no tengo ningún cargo, no represento a nadie. No, el no representar a nadie no puede. No se lo creyó ni usted, pues, senador Huenchumilla. Cuéntenos algo entretenido. Hablo por mí mismo. Lo que yo veo ahí, lo que yo siempre he dicho es que el liderazgo de Yasna surge en los últimos par de meses. Y por lo tanto no es cosa que surja en un mes y ella diga inmediatamente voy a una primaria legal. No había tiempo para eso. Pero lo que hoy día está claro es que la unidad constituyente quiere ser, a partir de todo lo que ha pasado en las elecciones y que tiene un cierto reposicionamiento, una cierta posibilidad, en teoría, de ser competitivo, y por lo tanto tiene que resolver una candidatura única. Y el problema está en que hay un nuevo cuello de botella respecto del método con que se elige la candidata o el candidato único. Y yo creo que están trabadas las cosas ahí. Entonces ahí confluyen muchas cosas objetivas, muchas cosas subjetivas respecto, digamos, de las candidaturas, ¿no? De cómo han surgido, de cómo han quedado en el camino otras candidaturas. Entonces yo creo que ese es el problema que se está teniendo y paralelamente las candidaturas parlamentarias también. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya hay un acuerdo para llevar lista común entre la DC, el PPD y el PS? Hay un acuerdo de enfrentar juntos el panorama electoral que viene este fin de año, en orden a tener una candidatura presidencial. El problema está en la metodología para escoger. Nosotros decimos que es bueno esperar lo que pasa el 18 de julio para el panorama de las primarias legales, qué es lo que va a pasar con eso.
Es o sea, decir, todo indica que no sabremos nada antes de esa fecha. Es decir, las primarias legales, recordemos que el mundo PS, DC, PPD quedó fuera. Entonces, usted está diciendo que desde ese mundo, desde su mundo, ¿cierto?, de la centroizquierda, mirar qué pasa en las primarias legales de la izquierda, es decir, Frente Amplio, Partido Comunista, y qué pasa en las primarias legales de la derecha. Eso dice que primero hay que mirar eso antes de... Eso es lo que yo digo, porque mire lo que pasó en las elecciones de gobernadores, que ganó la unidad constituyente, pero la participación fue del 19% en todo el país. Acá en la Araucanía fue un 14% la gente que participó. Yo no sé si en las primarias legales cuánta gente va a participar. Si participa un mínimo, porque esto ya se transformó en rutina, yo no sé si la gente se va a motivar para ir a unas primarias. ¿Y usted es partidario de una primaria convencional en el mundo de la centroizquierda, Democracia Cristiana, PS, PPD fundamentalmente? Mire, yo no creo en las reglas absolutas en este tipo de materia, porque la política es un proceso cambiante, donde no son las matemáticas. La política es una interrelación entre seres humanos para tomar decisiones, y eso no está escrito en ninguna parte. Me parece virtuosa unas primarias, ya sean legales, donde hay muchas más garantías, y en subsidio, unas primarias convencionales. Pero también hay un problema de oportunidad, de si es oportuno o no, dependiendo del resultado del 18 de julio. Si va mucha gente, se te hace cuesta arriba hacer una primaria que a lo mejor no concurre nadie, y estás perdiendo la elección por secretaría, si no eres capaz de equiparar, digamos, el volumen de gente que te acarrean los otros grupos, o si son muy pocos, tienes una oportunidad para a lo mejor demostrar que puedes llevar más gente. Eso no está escrito, entonces uno no puede tomar una decisión previamente sin saber cuál va a ser el panorama que vamos a tener el 18 de julio. Te reitero que yo hablo por mí mismo, no estoy hablando por Yanda ni por nadie, digamos, ni por el partido. Es una visión personal que tengo yo, que me parece a mí que hay que esperar el 18 de julio para tomar una decisión definitiva si hacer o no primarias convencionales. Y teniendo en cuenta esa baja participación que estás comentando, ¿qué opinión tienes acerca del voto obligatorio? Mire, yo no era parlamentario cuando se votó esa reforma que llevó al voto voluntario, y bueno, hice lo que pude en la medida de mis posibilidades, cosas por escrito que se lo mandé hasta el presidente Lago en ese entonces, a todos lados, y el tiempo me dio la razón, pues digamos, yo soy partidario del voto obligatorio, de que uno como ciudadano participa en la polis, como decían los griegos, y en la polis uno tiene que tener conciencia del destino que tenemos como sociedad, para bien o para mal. Si estamos de acuerdo en tener un Estado, bueno, tenemos que participar en el Estado, en las decisiones que toma el Estado. No puedo decir participo en el Estado, pero miro para el lado. Y voy al Estado cuando me conviene, y cuando no, simplemente me da lo mismo lo que va a hacer la sociedad. Yo creo, no somos individuos aislados. Si vivimos todos en conjunto, bueno, en conjunto apechugamos en lo bueno y en lo malo que sucede en la vida. Entonces soy partidario del voto obligatorio. Senador Huenchumilla, usted fue intendente de la Araucanía. ¿Nos puede recordar los años en que fue intendente? Fui intendente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Al inicio, ¿no? En marzo del 2014 hasta agosto del 2015. Eso, al inicio. Y salió en una salida algo abrupta porque usted tuvo una propuesta que no se la aceptaron. ¿Cómo ha cambiado la Araucanía entre esos años? Porque todo esto es muy rápido. ¿Cómo ha cambiado entre lo que usted fue intendente y tuvo una propuesta para intentar darle una solución política a los problemas, al problema mapuche, si quisiéramos llamarlo en términos genéricos, y hoy día, ¿cómo lo ve? Porque hoy día, incluso en las reconstituciones de escenas de los delitos, se agarran a balazos, pues entonces... ¿no era así o sí? Yo no recuerdo que haya sido tan violento en su época. Yo creo que la tesis que yo sostuve el año 2015 me ha dado la razón, y el proceso se ha ido agudizando y cada vez hay más polarización. Pasó el gobierno de la presidenta Bachelet hasta el 2018, en marzo, asume Sebastián Piñera II, y seguimos, digamos, con la misma receta
que no ha funcionado en más de 20 años. Entonces la receta de pensar que los problemas políticos solamente se resuelven mediante la fuerza, mediante la policía, y los actores políticos no quieren asumir el rol que les corresponde. Y por lo tanto tenemos una situación mucho más aguda en la Araucanía, donde se han desvanecido las confianzas entre todos los actores sociales, no solamente entre los mapuches, los carabineros y el gobierno, sino que la sociedad de la Araucanía es una sociedad fragmentada, dividida, donde no hay diálogo, no hay credibilidad, no hay confianza. Entonces es una tremenda responsabilidad del Estado y los gobernantes. Y yo siempre digo, mire, este año vamos a tener elecciones presidenciales. En agosto tienen que estar inscritas las candidaturas presidenciales. Bueno, ¿cuál va a ser la receta que van a traer los candidatos presidenciales? Ninguno se ha pronunciado. Ninguno ha dicho, mira, ¿cómo resolvemos este tema? Que es la única parte de Chile donde el método del diálogo y de la política se ha dejado de lado por el método de la violencia. Entonces uno aspiraría a que las candidaturas presidenciales fueran un poquito más serias en este sentido y dijeran cuál es el método que van a usar aquí. Es decir, senador Huenchumilla, usted echa de menos ahí propuestas concretas y multifactoriales respecto de la Araucanía, y le tiene esperanza, fe, le pone fichas al proceso constituyente para que sí pueda contribuir a avanzar en en mejorar y en solucionar, canalizar más bien el conflicto con los pueblos originarios, fundamentalmente con el pueblo mapuche. Lo que sucede es que digamos que sí tengo confianza, pero quiero precisar una cosa. Nosotros vamos a tener una carta fundamental, yo espero, de esta convención. Pero ¿qué es la Constitución? La Constitución son las nuevas reglas del juego de la sociedad para generar un modelo distinto de convivencia y de tomar decisiones colectivas obligatorias para el conjunto de la sociedad. Entonces yo creo que probablemente vamos a avanzar en los problemas políticos relacionados con los pueblos originarios del mundo mapuche, supongamos reconocimiento, plurinacionalidad, autonomía, escaños reservados en el futuro parlamento. Pero queda pendiente el tema de las tierras, de los territorios, de la reparación de la deuda, que eso es difícil, digamos, que en una constitución se resuelva el método. Podrá establecerse principio respecto a la obligación del Estado, pero después todo eso hay que hacerlo operativo con actores sociales activos, como son los forestales, los gremios de agricultores, y ese es un tema político que, independientemente de lo que diga la Constitución nueva, después va a haber que hacerlo operativo. Y para hacerlo operativo se requiere política, digamos. Claro, y hay que escuchar también, como bien decías, las propuestas de los candidatos presidenciales. O sea, ahí tampoco uno puede cargarle la mano solo a la convención y a la escritura de esas nuevas reglas del juego, como tú decías. También necesitamos escuchar propuestas concretas que tengan que mirar este conflicto y avanzar en maneras de solución, ¿no? Bueno, y en todas partes del mundo la política siempre es del diálogo, buscar acuerdos entre todos. Pues si uno ve en cualquier parte del mundo donde hay conflicto, al final, después de la fuerza, viene la negociación y el diálogo y las posibilidades de la paz. Y cosa que aquí ningún gobierno ha querido entrar a esa fase. Esperemos que podamos avanzar con eso. Ya son las 9:02 de la mañana. Te tenemos que despedir hasta ahora. Francisco Huenchumilla, senador de C por la Araucanía. Muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen fin de semana largo, que termine ahí en la conmemoración de este primer Día Nacional de los Pueblos Originarios. Igualmente, ha sido un gusto conversar con ustedes. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Francisco Huenchumilla. Adiós, chao. Chao. Y antes de irnos a la pausa, quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y el mostrador.cl, radiolaclave.cl, la 92.9 son los 3 lugares donde escuchas El Mostrador en La Clave. Ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.